me quedé mirando mi última pintura, una masa arremolinada de azules oscuros y rojos violentos, cuando el mensaje de Kurt iluminó mi teléfono. Otro intento de aficionado, decía. Mis manos temblaban cuando dejé el pincel. 3 años juntos y sus palabras todavía cortaban más profundo que cualquier cuchillo. El lienzo frente a mí capturaba mi confusión a la perfección, el silencio de mi mundo chocando con el caos de emociones que no podía expresar. Ser sorda desde que nací no me había impedido dedicarme al arte, pero la crítica constante de Kurt me hizo cuestionarlo todo. Tu técnica es infantil, había dicho en señas la noche anterior, con movimientos bruscos y furiosos. No me extraña que no puedas vender nada sin mis conexiones. Había visto sus labios curvarse en esa sonrisa familiar, la que me hacía sentir pequeña e inútil. Esa mañana, tomé una decisión. Me inscribí en un curso comunitario de primeros auxilios, algo en lo que Kurt siempre decía que sería inútil. El aula estaba iluminada y estéril cuando entré, agarrando mis papeles de inscripción como un escudo. Los ojos de la instructora se abrieron ligeramente al verme entrar, sin explicar mi estado, pero sonrió y me acompañó con una mujer alta y rubia, Isabel Kelly. Hasta su placa con el nombre parecía elegante. Llevaba una blusa blanca impecable y, cuando se volvió hacia mí, sus ojos azules brillaban con inteligencia. No dudó ni mostró compasión, simplemente me dedicó una cálida sonrisa y señaló el muñeco de práctica que había entre nosotros. Durante el ejercicio de RCP, sus manos guiaron las mías con suave precisión. A diferencia de las fuertes correcciones de Kurt, su tacto era paciente y alentador. Cuando nuestros dedos se rozaron, algo eléctrico pasó entre nosotros. Levanté la vista y la encontré observándome con una intensidad que me oprimió el pecho. Practicamos la respiración de rescate y pude sentir su pulso a través de nuestras manos unidas. Escribió notas con una letra perfecta, haciéndome reír con sus bromas sobre nuestros torpes intentos de salvar vidas. Por primera vez en meses, me sentí vista, no como una artista sorda, no como la novia de Kurt, sino como yo misma. Después de la clase, me sorprendió sacando su teléfono y escribiendo, ¿café? Una pregunta tan simple, pero me sentí como si estuviera al borde de algo vasto y desconocido. Miré los mensajes sin respuesta de Kurt y luego volví a mirar el rostro expectante de Isabelle. Tengo que irme, escribí de vuelta, con el arrepentimiento amargo en la boca. Su sonrisa se atenuó un poco, pero asintió con la cabeza en señal de comprensión. Mientras recogía mis cosas, me entregó una tarjeta de visita, crítica de arte en la galería local de Red. Mi corazón dio un vuelco, una tarjeta de la misma galería donde estaba previsto que se exhibiera mi nueva serie el mes siguiente. Caminando a casa, seguí tocando la tarjeta en mi bolsillo. Kurt me estaba esperando en mi apartamento, su mirada de desaprobación me seguía mientras me movía por el estudio. Pero por una vez, su crítica se sintió distante. Mi mente estaba llena de ojos azules y manos suaves, con la posibilidad de ser entendida sin una sola palabra hablada. Esa noche, agregué una raya de azul brillante a mi pintura, el tono exacto de los ojos de Isabelle. Kurt lo odiaría, diría que no concordaba con el estado de ánimo de la pieza, pero por primera vez en años, no me importó. Estudio, ese toque de color cantaba. La inauguración de la galería debería haber sido mi triunfo. En cambio, me quedé paralizada, mirando a Isabel Kelly moverse entre la multitud, sus elegantes dedos recorriendo el catálogo de la exposición. Ella no se había dado cuenta de mi presencia todavía, pero podía leer sus labios mientras hablaba con los otros críticos. Las obras derivadas, dijo, carecen de profundidad emocional. Se me hundió el corazón al verla diseccionar mi obra. Las mismas manos que habían sido tan delicadas durante el entrenamiento de primeros auxilios ahora hacían trizas mis sueños artísticos. Su crítica en el periódico de la mañana había sido brutal. La obra de Pao demuestra competencia técnica pero no consigue trascender la composición básica, revelando a un artista que tiene miedo de conectar realmente con su tema. La satisfacción petulante de Kurt era peor que la crítica en sí. Te lo dije, dijo con gestos, sus movimientos bruscos con fingida simpatía, no estás preparada para una exposición individual. Llevaba años diciéndome eso, pero finalmente había movido sus influencias para conseguirme esta exposición. Ahora entendía por qué, él sabía que esto sucedería. Me escapé al baño y me eché agua fría en la cara.
Cuando miré hacia arriba, el reflejo de Isabelle apareció detrás de mí en el espejo. Se quedó paralizada, la identificación inundó sus rasgos. Me di la vuelta y, por un momento, nos miramos la una a la otra. Luego, rebuscó en su bolso y sacó su teléfono. «Eres Amelia, de la clase de primeros auxilios», escribió. No tenía ni idea. Sus dedos se cernían sobre la pantalla, la incertidumbre en cada línea de su cuerpo. Asentí y la empujé para pasar. No podía soportar ver que la compasión reemplazara su desdén profesional. Pero más tarde esa semana, la volví a ver en mi cafetería favorita. Estaba escribiendo furiosamente en su computadora portátil, con una taza medio vacía a su lado. Traté de pasar desapercibida, pero me miró. Antes de que pudiera escapar, estaba presionando una nota doblada en mi mano. «Tu trabajo me persigue», decía. Estaba equivocada. «El silencio en tu pintura dice mucho. Por favor, déjame corregirlo». Había incluido su número con un pequeño boceto de manos formando el signo de lo siento en el margen. Kurt encontró la nota esa noche, su rostro se ensombreció al leerla. «Ella solo está tratando de salvar las apariencias», dijo con saña. «En realidad no tienes el talento suficiente para atormentar a nadie». Pero algo en su expresión sugería miedo en lugar de desprecio. Me encontré con Isabelle para tomar un café al día siguiente, a pesar de las protestas de Kurt. Ella trajo un cuaderno lleno de notas sobre mi trabajo, observaciones detalladas que demostraban que había pasado horas estudiando cada pieza. Su crítica seguía siendo aguda, pero ahora era constructiva, específica, expresada con genuino respeto. «La forma en que usas el color para expresar el sonido», escribió, «es como la sinestesia en el lienzo». Sus ojos se encontraron con los míos, intensos y apenados. Fui demasiado rápido para juzgar. Dejé que mis preconcepciones sobre el silencio me cegaran al ruido en tu arte. Pasamos horas intercambiando notas, discutiendo la teoría y la técnica del arte. Su pasión era embriagadora. Cuando nuestras manos rozaron el cuaderno, esa misma corriente eléctrica de la clase de primeros auxilios chispeó entre nosotros. Ella se apartó un poco, un rubor coloreó sus mejillas mientras el sol se ponía. Escribí una última nota. «¿Me enseñarías tu estudio algún día?» La pregunta flotaba entre nosotros, cargada de posibilidades. Pensé en Kurt, en su control sobre mi carrera, en cómo se regodearía por la dura crítica de Isabelle durante los meses venideros. Al ver su expresión esperanzada, tomé una decisión. Le respondí, «mañana por la tarde». Su sonrisa era como ver el sol abrirse paso entre las nubes de tormenta. Mientras caminaba a casa, me sentí más liviana que en años, incluso sabiendo la tormenta que me esperaba en la reacción de Kurt. Esa noche, comencé un nuevo cuadro, todo dorado suave y luz cálida, como la sonrisa de Isabelle. Kurt lo odiaría, pero por una vez, estaba pintando para mí y tal vez, solo tal vez, para alguien que estaba empezando a verme con claridad. Noté el libro de texto en mi mesa de estudio antes de ver a Isabelle, lenguaje de señas americano, guía para principiantes. Estaba junto a su taza de café, muy gastado con docenas de notas adhesivas marcando sus páginas. Cuando levantó la mirada, sus manos se movieron lenta, deliberadamente. «Hola, ¿cómo estás?» Mi corazón tartamudeó. Las señas eran torpes pero claras. Ella había estado estudiando. Nadie, ni siquiera Kurt en nuestros 3 años juntos, había hecho ese esfuerzo. Él siempre había insistido en que leyera los labios y usara mensajes de texto, pero allí estaba Isabelle tratando de entrar en mi mundo silencioso. Durante las semanas siguientes, no dejó de sorprenderme. Aparecía en mi estudio con nuevos signos para practicar y su rostro se iluminaba cuando yo corregía su forma. Sus manos se quedaban en las mías mientras la guiaba en los movimientos adecuados y cada toque enviaba calor a través de mi piel. Una tarde, mientras el atardecer pintaba mi estudio de luz ámbar, hizo señas en lugar de escribir. «Tu arte tiene más sentido ahora». Sus movimientos se volvían más suaves, más seguros. «Es como si pintaras de la manera en que haces señas, cada gesto está lleno de significado». Nos sentamos juntos en mi sofá salpicado de pintura, con su cuaderno abierto entre nosotros. El espacio se sentía cargado, íntimo. Ella extendió la mano para quitarme una mancha de pintura de la mejilla, su toque era tan ligero como una pluma.
El tiempo pareció ralentizarse mientras su mano señalaba mi rostro. Kurt eligió ese momento para irrumpir. Siempre tenía el momento perfecto para la destrucción. Sus ojos se movieron rápidamente de uno a otro. Observando nuestra proximidad, el libro de texto, la mano de Isabelle que se apartó rápidamente de mi rostro. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. «¿Negocios de galería?», dijo con gestos burlones, «¿o algo más personal?». La forma en que miró a Isabelle me puso los pelos de punta. Ella se mantuvo firme, haciendo gestos lentos pero firmes. «Estamos hablando de arte». Kurt se rió. El sonido cruel era visible en sus hombros temblorosos. Después de que se fue, las manos de Isabelle temblaron mientras decía en señas: «Él no te merece». La intensidad en sus ojos me dejó sin aliento. Estábamos sentados juntos otra vez, el aire cargado con palabras no dichas. Sus dedos trazaron el contorno de mi mandíbula, y esta vez no hubo interrupción. El beso fue suave, interrogativo. Sus labios sabían a café y a posibilidad. Cuando nos separamos, sus mejillas estaban sonrojadas, sus ojos brillaban con algo entre miedo y alegría. «He querido hacer eso desde el primer día de clase», dijo en señas. La realidad volvió a chocar cuando mi teléfono vibró con Kurt. «Es un mensaje que llega esta noche. Necesitamos hablar sobre tu carrera». La amenaza era clara, Isabelle vio cada palabra del mensaje y su expresión se endureció. «Déjame ayudarte», dijo con señas. «No tienes que enfrentarte a él sola». Pero yo conocía la influencia de Kurt en el mundo del arte y lo fácil que era destruir todo por lo que había trabajado. Sacudí la cabeza, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. Isabelle recogió sus cosas lentamente, de mala gana. En la puerta, dijo con señas: «Seguiré practicando. Quiero conocerte por completo». Cada palabra silenciosa, la promesa en sus ojos, hizo que mi corazón se acelerara. Después de que ella se fue, me toqué los labios, sintiendo todavía el recuerdo de su beso. Esa noche, Kurt estaba sorprendentemente tranquilo, demasiado tranquilo. Revisó su teléfono y me mostró mensajes de propietarios de galerías, críticos, coleccionistas, todo gracias a mí. Señaló: «Recuerda que la amenaza era clara. Sin él, mi carrera se desmoronaría», pero más tarde, mientras permanecía despierto, no dejaba de pensar en los dedos decididos de Isabelle formando palabras en mi idioma, en su beso que hablaba más alto que cualquier voz. Por primera vez, me pregunté si el precio de la ayuda de Kurt era demasiado alto. En mis sueños, pinté las manos de Isabelle haciendo la señal de libertad sobre un fondo de cadenas que se rompían. Cuando Kurt vio la obra al día siguiente, no reconoció el signo, pero entrecerró los ojos ante el desafío en cada pincelada. Se estaban trazando las líneas de batalla y todos lo sabíamos. El sobre llegó un martes, en papel de color crema con mi nombre escrito con elegante caligrafía. En el interior había una tarjeta que decía: «Sigue el arte, encuentra la verdad». Primera pista en la Irvine Contemporary Gallery, medianoche. En la parte inferior había una pequeña llave pegada con cinta adhesiva. Debería haberla tirado. Kurt me había estado observando como un halcón desde el incidente del estudio, cuestionando cada mensaje de texto, cada reunión. Pero algo en el misterio me atraía. Cuando le mostré la invitación a Isabelle mientras tomábamos un café, sus ojos se iluminaron con la idea de una aventura, una búsqueda del tesoro. Señaló con gestos de entusiasmo: «Es perfecta para un artista». Sus dedos rozaron los míos mientras examinaba la llave, lo que me provocó escalofríos familiares en la columna vertebral. Habíamos sido cuidadosos desde ese beso, nos veíamos solo en lugares públicos, manteníamos una distancia profesional que parecía una tortura. La reacción de Kurt fue previsible. Se burló cuando mencioné la búsqueda. «Además, tienes que terminar ese encargo». Pero, por una vez, me mantuve firme. «Es una buena publicidad», escribí. «Una oportunidad para hacer contactos». No pudo discutir con eso, aunque apretó la mandíbula con una ira familiar. A medianoche, Isabelle y yo nos encontramos fuera de la galería. Se veía hermosa bajo la luz de la calle, su cabello rubio reflejaba el resplandor. La llave encajaba en una pequeña caja de seguridad escondida detrás de una escultura. Dentro, encontramos un acertijo sobre donde el arte roto encuentra nueva vida, el estudio de restauración en la tercera.
Isabelle hizo señas de inmediato. Sus manos se estaban volviendo más rápidas, más expresivas en las semanas transcurridas desde nuestro beso. Había practicado sin descanso. Ahora podía mantener conversaciones enteras en lenguaje de señas. Cada gesto fluía con naturalidad. Pasamos horas siguiendo pistas por toda la ciudad, la antigua restauración. El estudio nos llevó a una tienda de artículos de arte abandonada, luego a un jardín en la azotea lleno de esculturas. Cada ubicación reveló algo sobre la historia del arte de Irvine, historias que nunca había sabido a pesar de haber vivido aquí durante años. En la cuarta ubicación, una antigua galería de almacenamiento, nos encontramos encerrados accidentalmente. El haz de luz de la linterna de Isabelle bailó sobre pinturas polvorientas mientras buscábamos otra salida. A la luz del haz, parecía etérea, misteriosa. Tal vez deberíamos esperar a la mañana, dijo en señas, acercándose. El espacio entre nosotros crepitaba por la tensión. Su mano subió para trazar mi mejilla, y esta vez no hubo vacilación en su toque. Me incliné, atraído por la gravedad de su presencia. Un mensaje de texto rompió el momento. Cortó otra vez. ¿Dónde estás?, preguntó. Isabelle lo vio por encima de mi hombro, su expresión se oscureció. No le debes explicaciones, dijo en señas con fiereza, pero ambos sabíamos que no era tan simple. Encontramos otra salida a través del sótano, saliendo al aire que precede al amanecer. La siguiente pista nos llevó a la escuela de arte más antigua de la ciudad, ahora abandonada. Mientras subíamos las escaleras desmoronadas, la mano de Isabelle encontró la mía y la apretó suavemente. Lo que sea que encontremos, dijo en señas, me alegro de estar aquí contigo. La sinceridad en sus ojos hizo que me doliera el corazón. La rabia de Kurt explotó en la pantalla de mi teléfono a las 3 de la mañana. Encontré tus mensajes, escribió. ¿Te estás divirtiendo con tu crítico de arte? Mis manos temblaban mientras me desplazaba por las docenas de mensajes de texto entre Isabelle y yo a los que de alguna manera había accedido. Las conversaciones nocturnas sobre arte, los coqueteos sutiles, la creciente intimidad de nuestros intercambios, todo expuesto. No pude dormir después de eso. Pinté durante la noche, pinceladas violentas de negro y rojo que coincidían con mi miedo. Por la mañana, Kurt había escalado a amenazas. ¿Recuerdas tu escándalo de becas?, escribió. Qué rápido perderías credibilidad si esa historia saliera a la luz. Siempre me lo había reprochado, un error desesperado de mis días de estudiante con problemas. Acepté ayuda con una solicitud de subvención, sin darme cuenta de que los documentos eran falsificados. Kurt me había protegido, utilizando sus conexiones para enterrar la historia. Ahora estaba listo para convertirla en un arma. Isabelle me encontró en mi estudio, todavía con la ropa manchada de pintura del día anterior. Su rostro se endureció cuando le mostré los mensajes de Kurt. Está mintiendo, dijo en señas. Sus movimientos eran bruscos por la ira, pero ambos sabíamos que no era así. Yo también tengo información sucia sobre él, dijo en señas después de un momento. Cosas que he oído en los círculos de las galerías. Sus manos vacilaron antes de continuar. Pero necesitamos pruebas. Tenía razón. La reputación de Kurt era prístina en la superficie, él se había asegurado de eso. La inauguración de la galería esa noche se sentía como caminar hacia una trampa. Kurt estaba allí, haciendo de novio comprensivo a la perfección, pero su mano en mi cintura se sentía como un tornillo de banco, su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Cuando llegó Isabelle, hizo como si me besara la mejilla para marcar su territorio. Los vi dar vueltas el uno alrededor del otro como depredadores, Kurt todo encantó y sutiles indirectas sobre límites profesionales, Isabelle manteniendo la compostura incluso mientras sus manos se cerraban a los costados. Los otros clientes parecieron percibir la tensión, creando un amplio espacio a nuestro alrededor. Todo explotó cuando Kurt acorraló a Isabelle cerca de mi cuadro más nuevo. No pude oír su intercambio, pero vi su rostro enrojecido por la ira. Luego hizo señas, deliberadamente claras, ella merece algo mejor que tu abuso. La máscara de Kurt se deslizó. Agarró la muñeca de Isabelle, sus labios formando palabras que no pude leer, pero sí pude leer la respuesta de Isabelle. Su mano libre hizo señas desafiantes. Inténtalo. Muéstrales a todos quién eres realmente. Me moví sin pensar,
colocándome entre ellos. La galería se había quedado en silencio, todos los ojos en nuestro cuadro. Kurt soltó a Isabelle, su personaje público volvió a su lugar, pero el daño ya estaba hecho. La gente había visto la grieta en su fachada perfecta. La mano de Isabelle encontró la mía y la apretó con suavidad. Juntos, salimos de la galería y dejamos que Kurt controlara los daños. Afuera, me llevó a un rincón y me cubrió la cara con sus manos. «Eres más fuerte de lo que él cree», dijo por señas. Esta vez. Cuando me besó, no me aparté. «Déjalos ver. Déjalos hablar». El poder de Kurt siempre se había alimentado del secreto y la vergüenza. Al aire libre, con los labios de Isabelle sobre los míos y sus manos hablando amor en mi idioma, ese poder comenzó a desmoronarse. Más tarde esa noche, las amenazas de Kurt se volvieron más específicas. Publicaría documentos sobre la beca, destruiría mi reputación en todas las galerías de California. Pero cuando leí sus mensajes, sentí algo inesperado, alivio. Lo peor que podía hacer era exponer una verdad que estaba cansada de ocultar. Isabelle se quedó conmigo, su presencia fue un escudo contra el aluvión de mensajes. «Lucharemos contra él», dijo por señas. Juntos. Mientras se quedaba dormida en el sofá de mi estudio, comencé una nueva pintura. Esta vez, los colores no tenían que ver con el miedo o la ira, tenían que ver con la liberación, con la fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad. Amanecía cuando terminé. El último mensaje de Kurt estaba sin abrir en mi teléfono, pero por primera vez, no tenía miedo de leerlo. Lo que fuera que viniera después, no lo enfrentaría sola. La siguiente pista de la búsqueda del tesoro nos llevó al campanario abandonado de la iglesia más antigua de Irvine. La mano de Isabelle estaba cálida en la mía mientras subíamos las estrechas escaleras. Los rayos de nuestras linternas danzaban sobre la piedra desgastada. La ciudad se extendía debajo de nosotros, un tapiz de luces en el crepúsculo creciente. «Mira», dijo Isabelle por señas, señalando a una vieja caja de latón escondida en una esquina. Dentro, encontramos una fotografía descolorida de las vidrieras originales de la iglesia, ahora desaparecidas hace mucho tiempo. En la parte posterior, las coordenadas conducían al primer museo de arte de la ciudad. Habíamos estado siguiendo estas pistas durante semanas, cada una revelando otra pieza del patrimonio artístico de Irvine. Pero últimamente, algo se sentía diferente. Los lugares parecían elegidos específicamente por su aislamiento, su romanticismo, como esta torre con su espacio íntimo y su vista impresionante. Isabelle se acercó, su cuerpo cálido contra el mío en el aire fresco de la tarde. Sus dedos trazaron los signos de hermosa contra mi palma. Cuando me besó, sentí que volaba. No más momentos robados en rincones escondidos. Esto era audaz, abierto, desafiante. La pista nos llevó a un jardín oculto detrás del museo lleno de flores de luna y jazmines que florecían de noche. Isabelle me hizo sentar en un banco de piedra, sus manos me contaban historias sobre la historia del jardín, pero sus ojos hablaban de cosas completamente diferentes. Esa noche lo cambió todo. Bajo las estrellas, rodeados por el aroma de las flores, finalmente dejamos de fingir que éramos solo amigos explorando la historia del arte. Su toque era como pintar con luz, creando nuevos colores que nunca había visto antes. La mañana nos encontró en mi estudio, envueltos en sábanas manchadas de pintura sobre el viejo sofá. Isabelle estaba aprendiendo a decir con señas «te amo» cuando el mensaje de texto de Kurt rompió nuestra paz. Había estado siguiendo la búsqueda del tesoro, siguiendo nuestro progreso. Su mensaje era simple: «Espero que hayas disfrutado del jardín. Tengo fotos». El rostro de Isabelle se endureció mientras leía el mensaje por encima de mi hombro. «Que se las muestre», dijo con señas con fiereza. No me avergüenzo. Pero ambos sabíamos que no era tan simple. Kurt tenía contactos en todas las galerías importantes del estado. La siguiente pista llegó esa tarde, y nos condujo a un almacén abandonado junto al río, pero algo parecía ir mal. El lugar era demasiado aislado, demasiado perfecto para una confrontación. Isabelle también lo percibió, sus manos tensas mientras decía por señas: «Debemos tener cuidado». Fuimos de todos modos, impulsados por el misterio que nos había unido. El almacén estaba lleno de esculturas cubiertas,
cuyas formas se asomaban a la luz de nuestras linternas. Cada paso resonaba en el techo alto, lo que hacía que el espacio pareciera estar vivo con ojos que observaban. La pista estaba allí, escondida en las manos de un ángel de mármol, pero cuando Isabelle la alcanzó, vimos las huellas frescas en el polvo. Alguien había estado allí recientemente. Esperando. El juego de Kurt se estaba volviendo peligroso. De vuelta en mi estudio, Isabelle caminaba de un lado a otro mientras yo pintaba, intentando captar la tensión entre el deseo y el miedo. Se detuvo a observarme trabajar, mientras sus manos formaban las palabras: no importa lo que haga, esto es real. Sus dedos trazaron la pintura húmeda, añadiendo su propia marca a mi lienzo. Esa noche, hicimos nuestra propia búsqueda del tesoro por la ciudad. Dejamos pequeñas pinturas en lugares secretos, pequeños actos de rebelión contra las amenazas de Kurt. Cada una era una promesa, una declaración: dejad que me quite mi carrera, no podía quitarme esto. El amanecer nos encontró en el tejado de mi edificio, contemplando el amanecer sobre Irvine. Las manos de Isabelle se movían lentamente en la luz creciente. Pase lo que pase a continuación, lo afrontaremos juntos. La siguiente pista me esperaba en el bolsillo, pero por ahora, ese momento era suficiente. La miré, dorada a la luz de la mañana, y supe que algunos tesoros valían cualquier precio. Kurt podía exponernos, destruir mi reputación, pero no podía tocar la obra maestra que estábamos creando juntos. En el silencio entre los latidos del corazón, eso era todo lo que importaba. La noche de la inauguración de mi exposición debería haber sido triunfal. Las paredes de la galería brillaban con mi nueva serie, pinturas nacidas de búsquedas de tesoros a la luz de la luna y besos secretos. Pero cuando llegaron los primeros invitados, supe que algo andaba mal. La iluminación no era la que habíamos planeado, las sombras duras cambiaban mis colores sutiles. Isabelle también se dio cuenta, sus manos firmando rápidamente. El técnico de la galería debe haber cambiado los ajustes, pero cuando tratamos de ajustarlos, nada funcionó. El panel de control estaba bloqueado, faltaba la llave de mantenimiento. Entonces vi a Kurt al otro lado de la sala, sonriendo mientras se guardaba algo pequeño y metálico en el bolsillo. La cosa empeoró. El vino que servían era barato, nada parecido al que habíamos pedido. El catering llegó una hora tarde y los programas impresos tenían errores tipográficos que hacían que mi declaración de artista pareciera una tontería. Pequeños sabotajes, perfectamente orquestados para hacerme parecer poco profesional. Dificultades técnicas. Kurt firmó inocentemente cuando los críticos empezaron a murmurar: qué pena, pero sus ojos brillaban con malicia. Él había planeado esto, había usado sus conexiones para asegurarse de que todo saliera mal. No lo suficiente para ser obvio, solo lo suficiente para dañar mi reputación. Isabelle estaba furiosa, sus manos temblaban mientras firmaba: no se saldrá con la suya. Desapareció entre la multitud, teléfono en mano. La vi hablar intensamente con varios críticos, haciendo gestos hacia mi pintura. Incluso con la terrible iluminación, les hizo ver la verdad de mi trabajo. Pero Kurt tenía más armas. Durante un momento de silencio, me acorraló cerca de mi pieza central. Revisa tus registros de ventas, firmó con una sonrisa cruel. Se me cayó el estómago cuando abrí el sistema de la galería en mi teléfono. Los números habían sido cambiados, las fechas alteradas. Según los registros, había estado falsificando ventas durante meses. Isabelle me encontró en el almacén, con lágrimas corriendo por mi rostro. Cuando le mostré los registros manipulados, su expresión cambió de preocupación a determinación. Espera aquí, firmó, luego se escabulló de nuevo. Regresó 20 minutos después, con las manos llenas de papeles. Mira lo que encontré en la oficina de Kurt, firmó. Recibos, correos electrónicos, extractos bancarios, todo mostrando un patrón de falsificación de arte que se extendía a lo largo de años. Kurt no solo había estado representando a artistas, había estado llevando a cabo una estafa sofisticada. Ha estado vendiendo falsificaciones a través de galerías legítimas, explicó Isabelle, sus signos precisos y enojados, utilizando a artistas como tú como tapadera. La revelación me golpeó como un puñetazo físico. ¿A cuántos más había manipulado, amenazado, controlado? La exposición seguía implosionando a nuestro alrededor.
Los críticos se fueron temprano, sacudiendo la cabeza. Los coleccionistas pusieron excusas. Mis sueños se estaban desmoronando, tal como Kurt había planeado. Pero al verlo trabajar en la sala, sentí algo más que desesperación, rabia. En el baño, Isabelle me abrazó mientras temblaba con sollozos silenciosos. Este no es el final, afirmó. Es su comienzo. Ella tenía razón. Kurt había mostrado su mano, revelado sus verdaderos colores. Ahora teníamos algo que él no esperaba, evidencia. Aquella noche, tarde, cuando ya se habían ido todos, me quedé de pie frente a la exposición en ruinas. La dura iluminación proyectaba mi sombra sobre las pinturas que hablaban de amor y desafío. Kurt pensó que me había destruido, pero solo había acabado con mi miedo a perderlo todo. Los brazos de Isabelle me rodearon por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. En el reflejo de un marco de cristal, vi cómo sus manos hacían señas: mañana contraatacaremos. Las pruebas que había reunido eran solo el principio. Solo el principio. Kurt había construido su imperio a base de secretos y amenazas. Pero nosotros teníamos algo más fuerte, la verdad. Me giré en su abrazo y hice señas contra su corazón. Juntos, ella sonrió, feroz y hermosa bajo la luz implacable. Kurt podría haber saboteado mi exposición, pero nos había dado exactamente lo que necesitábamos: pruebas de sus crímenes y el valor para exponerlos. Cuando cerramos la galería, vislumbré mi pieza central, una pintura de manos rompiendo cadenas. Incluso con la iluminación inadecuada, incluso en medio del caos de la noche, el mensaje seguía siendo claro: la libertad tiene un precio, pero algunos precios valen la pena. La mañana después de la exposición saboteada, me desperté y encontré mi teléfono inundado de mensajes, no de Kurt, sino de otros artistas que compartían historias similares. Años de manipulación, amenazas, documentos falsificados, todo cuidadosamente escondido detrás de la encantadora sonrisa de Kurt. Isabelle llegó a mi estudio con café y determinación. Lista, firmó, esparciendo la evidencia sobre mi mesa salpicada de pintura. El patrón era claro: Kurt descubriría a artistas prometedores, los aislaría y luego usaría su trabajo legítimo para enmascarar su operación de falsificación. Mis manos temblaban mientras firmaba. Nos destruirá si fallamos. La respuesta de Isabelle fue inmediata: destruirá a otros si no lo intentamos. Tenía razón. ¿Cuántos artistas más caerían en su trampa, creyendo en sus promesas de protección y éxito? La pista final de la búsqueda del tesoro nos había llevado a este momento. Escondido en el viejo almacén, habíamos encontrado más que solo el siguiente acertijo. Descubrimos registros financieros que Kurt había guardado descuidadamente, registros que lo demostraban todo. Pasé la mañana pintando, canalizando mi ira en audaces pinceladas de color. Isabelle observaba desde mi sofá, haciendo llamadas a periodistas en los que confiaba. Cuando Kurt llegó sin previo aviso, estábamos listos. Entró pavoneándose como si fuera el dueño del lugar, moviendo las manos con fingida preocupación. ¿Noche dura? La iluminación era desafortunada, pero su sonrisa vaciló cuando vio los papeles esparcidos por mi espacio de trabajo. Sabemos todo, dije en señas, mis movimientos rápidos y claros. Las falsificaciones, las amenazas, todo. Por un momento, su máscara se deslizó, mostrando la rabia debajo. Luego se rió, el sonido visible en sus hombros. Tu palabra contra la mía, dijo en señas con desdén. ¿Quién le creería a un artista sordo con una exhibición fallida? Kao dio un paso adelante, su teléfono mostrando correos electrónicos de otras víctimas. El rostro de Kurt palideció mientras ella revisaba testimonio tras testimonio. Sus manos se movían más rápido ahora, desesperados. Te hice, puedo deshacerte. La amenaza que una vez me había aterrorizado ahora parecía hueca. Miré mi última pintura, un fénix que resurgió de las cenizas, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No, firmé simplemente. Yo me hice a mí mismo, tú solo te llevaste el crédito. La verdad se sentía como libertad. Cada manipulación, cada palabra cruel que había usado para disminuirme solo había hecho este momento más dulce. La compostura de Kurt se quebró. Se abalanzó sobre los papeles, pero Isabelle fue más rápida.
Ya había enviado copias a su editor, a su abogado, a la policía. Su poder se basaba en secretos, y los habíamos expuesto todos a la luz. Estamos acabados en esta industria, firmó furiosamente. Los dos, pero sus manos temblaban, traicionando su miedo. El gran manipulador estaba perdiendo el control, y lo sabía. Las manos de Isabelle se movieron con tranquila autoridad. Vete ahora, o lo publicaremos todo. Levantó su teléfono, mostrando un correo electrónico listo para enviar a todos los dueños de galerías en California. El rostro de Kurt se contorsionó de rabia, pero retrocedió. En la puerta, se dio la vuelta una última vez. Te arrepentirás de esto, dijo en señas, pero sus amenazas habían perdido su poder. Lo vi irse, sintiéndome más ligera con cada paso que daba para alejarse de mi vida. Isabelle me acercó mientras la puerta se cerraba de golpe. Orgullosa de ti, dijo en señas contra mi mejilla. A la luz de la tarde, mi estudio se sentía diferente, más limpio de alguna manera, como si la partida de Kurt hubiera despejado el aire. Miré mis pinturas, las miré de verdad por primera vez en años. Sin la voz crítica de Kurt en mi cabeza, podía ver su fuerza, su honestidad. No eran perfectas, pero eran mías, cada pincelada un testimonio de supervivencia. Esa noche, celebramos con vino barato y comida para llevar en el suelo de mi estudio. Las manos de Isabelle se movían perezosamente por el aire, contando historias de otros artistas que habían tendido la mano, listos para testificar contra Kurt. Se estaba formando una comunidad a partir de las cenizas de su control. Al caer la noche, comencé una nueva pintura, no de cadenas ni fénix, sino de manos unidas en fuerza. Kurt había intentado aislarme, pero solo me había ayudado a encontrar a mis verdaderos aliados. En el silencio de mi mundo, esa conexión hablaba más fuerte que cualquier amenaza. La alarma de seguridad me despertó a las 3 de la mañana. Mi teléfono parpadeó con la alerta, movimiento detectado en mi estudio. A través de la señal de seguridad del edificio, vi a Kurt tropezar en mi espacio de trabajo, borracho y peligroso, tirando caballetes y latas de pintura. Isabelle llegó antes que la policía, con el pelo alborotado por el sueño. Nos quedamos en la calle, mirando a través de las ventanas como Kurt destruía 3 meses de trabajo. Mi serie más reciente, destinada a la exposición colectiva de la semana siguiente, estaba en ruinas. Pero algo había cambiado, verlo enfurecerse ya no me llenaba de miedo. La policía lo sacó esposado, su ropa salpicada con mis pinturas. Había dejado mensajes en las paredes, palabras crueles pintadas con pinceladas de ira, pero ni siquiera eso podía tocarme ahora. Eran solo los actos desesperados de un hombre que había perdido su poder. El duelo reveló la magnitud del daño, lienzos cortados, suministros destruidos, mi espacio cuidadosamente organizado en caos. Pero mientras Isabelle y yo limpiábamos, sucedió algo inesperado. Otros artistas comenzaron a llegar, trayendo suministros, apoyo y sus propias historias del abuso de Kurt. Vimos la noticia firmada por María, una escultora que había admirado desde lejos. Ya no está sola, había traído lienzos nuevos. Sus manos se movían con gracia a través de historias de su propia huida de la influencia de Kurt hace años. A lo largo del día, llegaron más, pintores, escultores, fotógrafos, todos con suministros y solidaridad. Muchos aprendieron señas básicas, sus manos se movían torpemente pero con seriedad. ¿Cómo podemos ayudar a mi estudio en ruinas? Se convirtió en un centro de creatividad y sanación. Isabelle lo orquestó todo, sus manos volaron mientras coordinaba los equipos de limpieza y documentaba el daño para el seguro. Pero ella seguía mirándome con preocupación, esperando a que me derrumbara. En cambio, comencé a pintar allí mismo, en medio del caos. Las nuevas piezas eran diferentes, crudas, poderosas. Utilicé los lienzos cortados, incorporando el daño a la obra. Donde Kurt había pintado su odio, yo puse capas de amor. Cada artista agregó su toque, una pincelada aquí, una textura allá. Mi exhibición individual se estaba convirtiendo en algo más. Los equipos de noticias locales llegaron, atraídos por la historia de una comunidad artística que se manifestaba contra el abuso. Observé a Isabelle dar entrevistas, sus señas traducidas para los espectadores que podían oírlas. No se trata solo de un artista, les dijo.
Se trata de romper el silencio en torno a la explotación en el mundo del arte. La venganza de Kurt había fracasado de forma espectacular. Al intentar destruir mi obra, había ayudado a crear algo más grande que él mismo. La muestra colectiva estaba evolucionando hacia una exposición sobre la supervivencia y la solidaridad, que incluía obras de todos los artistas que él intentaba controlar. Aquella noche, tarde, cuando ya todos se habían ido, Isabelle y yo nos sentamos en medio del hermoso caos de mi estudio transformado. «Mira lo que empezó», dijo con señas, señalando las piezas colaborativas que se secaban en todas las superficies. «Convertiste su odio en arte». Toqué un lienzo en el que 5 artistas diferentes habían trabajado juntos. Sus estilos se fusionaron en algo nuevo. «Yo no», respondí con señas. «Nosotros. Todos nosotros». La exposición contaría nuestra historia colectiva, no solo de sobrevivir a Kurt, sino de encontrar fuerza en los demás. El perito de seguros vino al día siguiente, esperando documentar una tragedia. En cambio, encontró un estudio lleno de creación. Los artistas trabajaban en cada rincón, convirtiendo la destrucción en belleza. Kurt había intentado silenciarme, pero solo había amplificado nuestra voz colectiva. Isabelle me sorprendió con un nuevo sistema de seguridad, con cámaras que transmitirían en vivo cualquier intento futuro de vandalismo. «Que lo intente de nuevo», dijo con una sonrisa feroz. «Todo el mundo lo verá». Pero ambos sabíamos que no lo haría. Su poder estaba en las sombras, y nosotros habíamos sacado todo a la luz. Esa tarde, mientras el atardecer pintaba mi estudio de dorado, terminé una pieza que lo capturaba todo, manos que se alzaban desde el caos, signos que deletreaban fuerza y comunidad ocultos en remolinos abstractos. Isabelle me rodeó con sus brazos por detrás, sus manos haciendo señas contra mi corazón. «Hermoso». Kurt había intentado destruir mi arte, pero había olvidado lo más importante de la creatividad: prospera en lugares rotos y se fortalece a través de la adversidad. Al intentar silenciar una voz, había creado un coro, y esta vez todos estaban escuchando. La mañana de la audiencia por fraude de Kurt, las escaleras del juzgado estaban llenas de artistas. Vi cómo movían sus manos en una hermosa mezcla de signos y gestos, compartiendo historias y apoyo. Habían pasado 3 meses desde el ataque al estudio y todo había cambiado. Las pruebas eran abrumadoras, los registros bancarios mostraban años de falsificación. Los artistas de venta se presentaron. Con contratos falsificados y mensajes amenazantes, el imperio cuidadosamente construido por Kurt se derrumbó bajo el peso de la verdad. Su abogado tenía un aspecto sombrío cuando entraron en el edificio. Isabelle se sentó a mi lado durante todo el proceso, con las manos firmes mientras traducía el proceso. Cuando me tocó testificar, conté mi historia en lenguaje de señas, con movimientos claros y seguros. La intérprete pronunció mis palabras, pero toda la sala observó cómo bailaban mis manos. El rostro de Kurt se oscurecía con cada testimonio. Había desaparecido el encantador galerista que una vez había controlado mi vida. En su lugar estaba sentado un hombre desesperado que veía cómo se desenredaban sus mentiras. Cuando el juez anunció el veredicto, culpable de todos los cargos, su máscara finalmente se hizo añicos por completo. Afuera, los periodistas se reunieron alrededor de Isabelle mientras ella explicaba la importancia del caso. «No se trata solo de fraude artístico», dijo con señas, sus movimientos capturados por las cámaras de noticias. «Se trata de terminar con la cultura del silencio que protege a los abusadores en los espacios creativos». De regreso a mi estudio, encontramos una entrega inesperada, un lienzo grande cuidadosamente envuelto con una nota de la propia jueza, una coleccionista de arte. Su testimonio me conmovió, escribió. «Por favor, pinte algo para mi despacho sobre la justicia y el silencio». Esa noche, mientras la celebración se arremolinaba a nuestro alrededor, Isabelle me llevó hacia la escalera de incendios sobre las luces de la ciudad. Sus manos se movían con energía nerviosa. «He estado trabajando en algo», dijo con señas, y luego me llevó adentro hasta su computadora portátil. La pantalla mostraba los planos de una instalación de arte, enorme e interactiva. Los altavoces reproducirían ruido blanco mientras las luces creaban patrones que coincidían con el ritmo del lenguaje de señas. Los visitantes experimentarían una fracción de mi realidad diaria mientras aprendían a comunicarse de nuevas maneras. «Quiero construir esto», dijo con señas,
en la galería donde nos conocimos por primera vez. Sus ojos brillaban con emoción y algo más profundo. ¿Me ayudarías a crearlo? La propuesta era más que un proyecto artístico, era una declaración. Trabajamos toda la noche refinando el concepto. Mis pinturas cubrirían las paredes, contando nuestra historia en color y luz. El diseño de sonido de Isabelle crearía un puente entre los mundos silencioso y auditivo. Otros artistas ofrecieron sus contribuciones, cada uno añadiendo su voz. A la mañana siguiente, comencé la pieza para el jurado. Mostraba manos rompiendo el lienzo, signos emergiendo del silencio. Isabelle me observaba trabajar, su presencia era un ancla silenciosa. Cuando finalmente di un paso atrás, ella hizo señas, es perfecto, como tú. Fue entonces cuando lo vi, escondido en la esquina de mi espacio de trabajo, una pequeña caja envuelta en papel salpicado de pintura. Dentro, una llave en una cadena de plata. Las manos de Isabelle temblaron mientras hacía señas. Ven a vivir conmigo. Construyamos algo nuevo juntos. El tiempo pareció detenerse cuando miré la llave, luego su rostro esperanzado. Todos esos meses atrás, cuando ella había intentado aprender mi idioma por primera vez, había comenzado a caer. Ahora, mientras observaba cómo sus manos moldeaban nuestro futuro, supe que nunca me detendría. La respuesta era sencilla. Tomé sus manos entre las mías y señalé, sí. Luego la acerqué más a mí, dejando que nuestros corazones hablaran en el idioma que habíamos creado juntos. La ciudad bullía de vida afuera, mientras que adentro nuestro silencio estaba lleno de todo lo que importaba. Pintando uno al lado del otro en nuestro estudio que pronto compartiríamos, me di cuenta de que Kurt nos había dado un regalo inesperado. Al intentar controlar mi arte, me había llevado a alguien que lo ayudó a elevarse. Al intentar silenciarme, me había ayudado a encontrar mi voz. La instalación se inauguraría en primavera, cuando la ciudad despertara del invierno, pero allí, de pie, viendo trabajar a Isabelle, supe que ya habíamos creado nuestra obra maestra. No estaba en ningún lienzo ni en ninguna galería, estaba en el espacio entre nosotros, en el silencio que habíamos llenado de amor. Un año después, me encontraba en la puerta de mi nueva galería, respirando el aroma de la pintura fresca y las posibilidades. El cartel sobre la puerta decía Silent Canvas Gallery, A Space for All Voices, Galería Silent Canvas, un espacio para todas las voces, en inglés y con símbolos en lenguaje de señas en relieve. La renovación había llevado meses, transformando un almacén abandonado en un refugio lleno de luz para artistas de todos los orígenes. El espacio principal de exposición contaba con iluminación regulable que yo mismo diseñé, para asegurar que cada pieza pudiera exhibirse a la perfección. No más exposiciones saboteadas. La instalación de Isabelle se había convertido en el corazón de la galería. Los visitantes entraban a través de una cámara de sonido que silenciaba gradualmente el mundo exterior, lo que les permitía vislumbrar mi experiencia diaria. Las paredes mostraban obras de artistas sordos junto a otras que oían, cada una acompañada de descripciones escritas y firmadas. Nuestro apartamento encima de la galería se había llenado lentamente con la evidencia de nuestra vida compartida. Los libros de arte de Isabelle se mezclaban con mis pinturas. Su computadora portátil donde escribía reseñas estaba junto a mi caballete. Cada mañana, nos despertábamos con la luz del sol que se filtraba a través de las ventanas todavía salpicadas de pintura de las sesiones de creación nocturnas. La exposición inaugural contó con obras de todos aquellos que nos habían apoyado después del ataque de Kurt. Las esculturas de María bailaron con mis pinturas, creando conversaciones en el espacio. Las antiguas víctimas de la manipulación de Kurt se habían convertido en colaboradores, y sus talentos combinados llenaron la galería de una belleza desafiante. Isabelle me había sorprendido al aprender a firmar sus críticas de arte frente a la cámara, haciendo que la crítica fuera accesible a la comunidad. Sus videos se volvieron virales y provocaron debates sobre la accesibilidad en el mundo del arte. Otros críticos siguieron su ejemplo, transformando lentamente la forma en que se discutía y compartía el arte. La búsqueda del tesoro que nos había reunido inspiró una nueva tradición. Cada mes, organizábamos búsquedas de arte por toda la ciudad, que llevaban a los participantes a descubrir galerías ocultas y arte callejero. La pista final siempre conducía a Silent Canvas, donde los nuevos artistas podían encontrar mentoría y apoyo. La condena de Kurt había tenido repercusiones en el mundo del arte,
Galerías de todo el país comenzaron a examinar sus prácticas e implementaron salvaguardas contra el fraude y el abuso. Nuestra historia había abierto puertas, pero lo más importante, había abierto mentes. Esa mañana, mientras me preparaba para nuestra nueva exposición, encontré a Isabelle en la cámara de sonido. Estaba ajustando la instalación, pero se detuvo cuando me vio. «Feliz aniversario», hizo señas con sus movimientos tan elegantes como siempre. Habíamos elegido este día, el aniversario del ataque al estudio de Kurt, deliberadamente para nuestra mayor exposición hasta el momento. Rising Voices presentó obras de artistas que habían superado el silenciamiento. Sus piezas decían mucho en el espacio tranquilo. Cada obra contaba una historia de supervivencia y transformación. La galería se llenó de gente. Sus movimientos creaban patrones de luz en la instalación de Isabelle. Los visitantes sordos y oyentes se comunicaban por señas, conectando mundos a través del arte. En una esquina, una joven artista sorda mostraba su primera pieza, con las manos temblando de emoción mientras explicaba su proceso. Más tarde, cuando la multitud se había ido, Isabelle y yo nos quedamos en nuestro balcón con vistas a la ciudad, la misma ciudad donde Kurt había intentado controlar el mundo del arte. Ahora latía con nueva energía, nuevas voces surgían del silencio que él intentaba imponer. «Miren lo que construimos», Isabelle hizo señas, sus manos recortadas contra el atardecer. Debajo de nosotros, las luces de la galería iluminaban nuestro sueño compartido, un espacio donde el silencio no significara falta de voz, donde el arte hablara en todos los idiomas. La acerqué a mí y le hice señas en el corazón. Esto es solo el comienzo. Mañana traerá nuevos artistas, nuevas historias, nuevos desafíos. Pero esta noche, en la tranquilidad de nuestro mundo creado, teníamos todo lo que necesitábamos. La galería se erigió como nuestra obra maestra, no solo la mía o la de Isabelle, sino la de todos los que se atrevieron a hablar a través del arte. Al final, Kurt no había logrado comprender la verdad más básica sobre la creatividad. El arte verdadero, como el amor verdadero, prospera mejor en libertad.